Saludos por acá desde Puerto Rico, un abrazo. Les saluda Ana Harrison, escritora puertorriqueña. Para mí es un placer poder tener una reflexión en el programa Reflexiones de Domingo de Encuentros Virtuales Creativos. Vamos a presentar un tema de mucha actualidad y que queremos compartir con ustedes. Para eso voy a dejar con ustedes a una escritora chilena, una compañera, una amiga muy querida, que les va a estar hablando y vamos a estar juntas reflexionando sobre este tema. Pero les voy a dar algunos datos de María Raquel. María Raquel Lara Rocha nace en Purén, región de la Araucanía, en Chile. Mientras estudiaba su carrera de profesora de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica, se desempeñó como ayudante de cátedra y en tanto obtuvo su título, comenzó su carrera académica en la Universidad de Chile, sede Temuco, que luego de la dictadura militar se llamó Universidad de la Frontera. Luego de obtener varios diplomados y su grado de maestría en Geografía, trabajó en esta universidad hasta jubilarse el segundo semestre del año 2019. Pues en la actualidad disfruta compartiendo con su familia, creando cursos online, viajando con amigas y con sus hermanas y hermanos, dirigiendo 2 programas de encuentros virtuales creativos, artículos de una página y reflexiones del domingo, que es este que estamos haciendo ahora, estudiando marketing de libros, tipos de escritura, géneros literarios, esperando publicar una serie de libros que hablan del mundo que ha experimentado con el fin de aportar con mensajes y herramientas que ayuden a otros a crecer y a construir su propia felicidad. Escribiendo artículos, ponencias, conferencias, reseñas, es decir, que esta mujer no se queda aquí. María Raquel, por aquí damos comienzo a las preguntas, ¿o quieres decir alguna palabra antes? Bueno, queremos hablar sobre el Día del Trabajo, lo que se celebra hoy. Sabemos que es una festividad que se celebra en diversos países, no sé si en todos los países del mundo, especialmente el día 1 de mayo, hace 137 años. De eso vamos a hablar hoy. Pues entonces vamos a comenzar. ¿Por qué celebramos el Día del Trabajo? Bien, el 1 de mayo quedó establecido como el Día del Trabajo. Esta es una fecha que tiene su origen en las movilizaciones de los trabajadores que exigían mejores condiciones laborales, una jornada laboral que les permitiera descansar, disfrutar de momentos de familia, por supuesto, trabajar. También estaban pidiendo algunos derechos que les permitieran proteger su cuerpo y también derechos como seres humanos, porque eran tratados prácticamente como animales. Entonces, esa es la razón de por qué se celebra el Día del Trabajo hoy. Es decir, es como el cúlmine de una serie de eventos que se dieron con los trabajadores desde mucho antes, desde el año 1811 aproximadamente, y el 1 de mayo de 1886 recién se pudo lograr lo que esperaban los trabajadores en sus aspectos generales. Pero estas luchas no terminaron aquí. ¿Y existe información sobre las condiciones en que se trabajaba antes de que se establecieran esas leyes y se crearan instancias de protección de los trabajadores? Sí, afortunadamente la historia ha guardado muchos documentos. Yo soy profesora de Historia y Geografía, por lo tanto no me cuesta tanto encontrar esa información. Y claro, antes que se establecieran leyes y se crearan instancias de protección de los trabajadores, las condiciones en que ejercían su labor eran extremadamente precarias, injustas y hasta inhumanas. Los trabajadores solían trabajar jornadas sin descanso, sin límites legales sobre la cantidad de horas. Muchos los obligaban a trabajar de sol a sol, sin derecho a reclamo, sin protección de salud. Podían despedir a los trabajadores cuando les diera el gusto y gana, por cualquier razón, incluyendo los que se habían discapacitado o enfermado trabajando en la misma industria. No servían para el trabajo, por lo tanto los mandaban a sus casas sin ninguna protección, es decir, a morir con su gente, a vivir más miseria de las que ya vivían. No tenían derecho a un salario justo, ni protección del cuerpo, trabajando en condiciones peligrosísimas, trabajando con unas máquinas sumamente peligrosas. En las minas, los trabajadores estaban expuestos a riesgos significativos para su salud y su seguridad. Los gases tóxicos y las explosiones que sucedían en las minas. Además, las condiciones sanitarias eran inadecuadas, lo que llevaba a brotes de enfermedades frecuentes entre los trabajadores. Los niños y mujeres eran los más afectados, ya que sufrían de explotación laboral,
y eran víctimas de abuso de parte de los empleadores. En el siglo XIX, la revolución industrial hará un cambio en las formas de producción, lo que traerá un aumento en la demanda de mano de obra. Los empresarios, con el fin de obtener mayores beneficios, contratan a niños y a mujeres con salarios muy bajos y en condiciones deplorables. Entonces los niños trabajaron en fábricas, minas y otros lugares peligrosos, mientras que las mujeres eran contratadas para realizar trabajos domésticos y en las fábricas textiles, porque se les consideraba más dóciles, menos dispuestas a la protesta, y además empeorar estas condiciones porque los trabajadores vivían en barrios periféricos, hacinados y sin servicios públicos. Entonces, estas condiciones laborales inhumanas generan un gran malestar en la población trabajadora, lo que llevó a la formación de sindicatos y a la organización de huelgas y protestas. Entonces podríamos decir que en esta fecha se recuerda para reivindicar a estas personas, ¿verdad? Estos mártires, de alguna manera. ¿Podrías ilustrarnos con algunos de los movimientos, huelgas o protestas que permiten a quienes nos escuchen entender por qué se gestaron esos movimientos, aunque ya casi lo has dicho, ¿verdad? Lo que pusieron en juego y los resultados que obtuvieron? Bueno, hubieron muchos movimientos, algunos se les recuerda en la historia por su nombre. Por ejemplo, el movimiento ludita de Inglaterra en el año 1811-1817. No tengo exactamente la fecha, pero sé que más o menos en esa fecha ocurría. Eran los trabajadores textiles que se rebelaron contra la introducción de la maquinaria en la industria textil, que amenazaba los empleos y los salarios. Realizaron o amenazaron con acciones violentas contra las máquinas para exigir condiciones laborales y el respeto de los derechos. Se la llamó luditas. Y luditas tiene todo un movimiento en la historia y habla de aquellas personas que estarían en contra de las máquinas o que estarían dispuestos a destruir las máquinas. Y dentro del movimiento ludita se recuerda a una persona que habría destruido 2 máquinas textiles de alto valor en la industria, y por eso que le habrían llamado movimiento ludita. También está el movimiento cartista o Carta del Pueblo en Gran Bretaña en la década de 1830-1840. Eran trabajadores y miembros de la clase obrera que exigían mejores condiciones laborales, reducción de las horas de trabajo, reformas políticas, derecho a voto. Ese movimiento no logró mucho, pero sentó las bases para la lucha posterior por los derechos laborales y políticos en el Reino Unido. Está la huelga de los obreros textiles de Lowen en 1834 en Massachusetts, en Estados Unidos. Lo que coincide en la mayoría de estos movimientos que siempre están pidiendo mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y una jornada laboral más corta. Ahí tenemos los trabajadoras textiles de Lancashire de Gran Bretaña en 1842, los movimientos de los trabajadores del ferrocarril en la década de 1870, la huelga de los trabajadores de las fábricas de Chicago. Este es uno de los movimientos más importantes, fue que precisamente le dio el nombre a la celebración del 1 de mayo. Esta huelga de los trabajadores de la fábrica de Chicago pusieron en gran problema a Estados Unidos, puesto que Chicago era el segundo polo industrial de Estados Unidos. El 1 de mayo de 1886, varios sindicatos convocaron una huelga general en todo el país, que paralizó las fábricas para conseguir un horario de trabajo de 8 horas. En ese tiempo, la mayor parte de los trabajos que se realizaban en Estados Unidos eran de 15 o 16 horas diarias y en condiciones inhumanas. En los diarios hablaban con grandes títulos: el delirio de trabajar 8 horas, indignante, irrespetuoso, delirio de lunático, poco patriotas, locos anarquistas, no conseguirán su propósito. Eso es lo que decía la prensa de Estados Unidos en ese tiempo. La policía trató de controlar este movimiento y para hacerlo disparó contra los manifestantes, matando a 38 personas. A ellos se les llama los mártires de Chicago, y también, por supuesto, que causaron docenas de heridos. Uno de los trabajadores lanzó algo explosivo contra carabineros y 5 sindicalistas fueron condenados a muerte ese día. Por supuesto que esa sentencia avivó aún más el movimiento obrero estadounidense. El lema de 8 horas de trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para disfrutar, fue convirtiéndose en una realidad
en cada vez más países y desde entonces los sindicatos ganaron terreno en todo el mundo. Se recuerdan muchos otros eventos. En enero de 1905 los campesinos y obreros se unieron en la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. Esto, por supuesto, que creó sindicatos de los agricultores, se hicieron tomas de terreno. El zar de Petersburgo trató de parar este movimiento y derivó en una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial que dejó de centenares de muertos. A eso se le llamó el Domingo Sangriento en la historia. Entonces miles de trabajadores en todo el imperio entraron en huelga y crearon consejos conocidos como los soviets, reclamando el derecho a la tierra, 8 horas de jornada laboral, mejores condiciones de trabajo, libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Bueno, el zar no tuvo más remedio que aceptar alguna de estas condiciones y entre las condiciones que aceptó fue el establecimiento de un parlamento, pero lo disolvió 2 años después. Por supuesto que eso sembró la semilla para la revolución de 1917, cuya información se encuentra en el servicio ruso de la BBC. Bueno, hay muchas otras huelgas. Está la huelga de los trabajadores del Canal de Panamá. Hay muchos documentos que hablan de este movimiento de 1906. Ahí tuvo que intervenir el mismo presidente de la República en ese tiempo, Theodore Roosevelt, y él entregó un aumento salarial del 10% y creó una comisión para que estudiara las condiciones laborales. El levantamiento donde fue muy importante la participación de las mujeres fue el levantamiento de 20.000 mujeres que después se convirtió en un movimiento de 40.000 mujeres inmigrantes de origen europeo y judíos que trabajaban en las fábricas textiles de camisas de Nueva York. Fue liderada por una mujer, se llamaba Clara Lemlich, algo así creo que se pronuncia, y se prolongó durante 11 semanas en el año 1909. Luchaban por mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, el derecho a formar sindicatos. Lograron los resultados que ellos esperaban y lograron formar un sindicato de las trabajadoras de la confección en Estados Unidos. Se recuerda el movimiento de 1911 con mucha pena. Se produjo un incendio en la fábrica neoyorquina donde murieron 123 trabajadoras al no poder salir del edificio porque trabajaban encerradas. Esas son cosas que la historia las tiene muy bien documentadas. Está la huelga de los trabajadores de la industria textil de Lawrence, de Massachusetts, en el año 1912, para exigir el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones laborales. Bueno, el conflicto se agravó porque los dueños de las industrias detuvieron a cientos de trabajadores y los deportaron a sus países. La huelga se resolvió con el aumento del salario y la mejora de las condiciones laborales, pero con una situación de gran amargura porque hay muchas familias que volvieron a la pobreza en los países de origen de estas personas que fueron deportadas. La huelga de los trabajadores de las minas de carbón de Ludlow en Colorado en 1914 exigían mejores condiciones laborales y el reconocimiento de un sindicato que ellos querían formar, y también terminó en una masacre. Allí murieron 20 personas que estaban alrededor de la industria en una acción de protesta, y allí dispararon contra mujeres, hombres y niños. La huelga de los trabajadores de la General Motors en 1936, ahí duró hasta 1937, exigían el reconocimiento del sindicato y mejores condiciones laborales. El resultado fue que se dieron 8 horas de trabajo, salario mínimo y la protección social de los trabajadores. Casi siempre fueron avanzando en un aspecto o en otro para que se fueran mejorando las condiciones de los trabajadores ahora. Algunos lograron las 8 horas de trabajo, otros el salario mínimo, otros la protección social de los trabajadores. Esto fue abarcando diferentes ámbitos económicos. Tenemos ahí el movimiento de los derechos civiles de los trabajadores agrícolas, un movimiento que fue muy importante en la década entre 1960 y 1970 de los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos, que fue liderado por César Chávez. Exigían mejores condiciones laborales, protestaban contra la explotación laboral, también exigían la creación de un sindicato de trabajadores agrícolas y la firma de acuerdos laborales con los empleadores. El movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos fue liderado por el Martin Luther King, que es un gran líder
que trabajó por los derechos de los trabajadores de color. Ellos sufrían discriminación racial y se les segregaba en el ámbito laboral y social. Él, después de ese movimiento, logró la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles en 1964. Están las huelgas de los trabajadores del metro de Nueva York, las huelgas de los 170.000 obreros del Sindicato de Obreros Metalúrgicos de Brasil, Sao Paulo, dirigido por Lula da Silva, un gran líder que posteriormente llegó a ser presidente de la República y formó, gracias a ese movimiento, el Partido de los Trabajadores, que sigue estando vigente en Brasil. Otra de las huelgas que cambió el mundo y tuvo lugar en Gdańsk, Polonia, fue dirigido por Lech Walesa, dentro del mundo comunista, dentro de Europa del Este. Allí los trabajadores se tomaron los astilleros de Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos. Allí se unieron los trabajadores que pedían mejores condiciones laborales. Allí Lech Walesa tuvo un papel muy importante, ya que apareció entre los obreros del astillero y dio un histórico mensaje. Él mismo, siendo presidente, dijo: tenemos un sindicato independiente que se autogobierna, tenemos el derecho a huelga, y con el viceministro firmaron un acuerdo para responder a las principales demandas de los trabajadores. Por primera vez, un país comunista fue beneficiado con estos movimientos y se puso en práctica los derechos que estaban consagrados en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces dijo Walesa: hoy prevalece la democracia. Es decir, el mundo ha sido testigo de muchas huelgas desde que los trabajadores empezaron a tomar conciencia de su situación y a exigir mejoras en las condiciones laborales. Gracias a estos movimientos y a sus líderes, como Robert Hoven, que fue uno de los primeros en denunciar las condiciones en que trabajaban los niños en las fábricas textiles, Clara Lemlich, César Chávez, Martín Luther King, Lula da Silva, Lech Walesa, Robert Owen, Eugene Debs, Ignacio Russi en Argentina, entre los que recuerdo. Gracias muy especialmente a todos los mártires. Gracias a ellos se lograron grandes avances en las condiciones de trabajo y en la protección de los derechos laborales. También se generaron algunas reformas políticas, sociales y económicas que sembraron la semilla de grandes cambios en el mundo del trabajo. Qué bueno que eso se sepa, que la gente se entere, ¿verdad? Porque hay mucha historia y estos son de verdaderamente mártires. Y todavía tenemos hoy día personas que son mártires en sus trabajos, porque tenemos todavía mucho patrón que no es consciente, ¿verdad? Pero eso poco a poco se seguirá. Es importante que la historia se cuente y se siga enseñando a las nuevas generaciones. Lo bueno también es que se formaron organizaciones internacionales que se encargan de promover la justicia social y mejorar las condiciones del trabajo en todo el mundo. Ahí tenemos la Organización Internacional del Trabajo, como había dicho antes. Y también durante las luchas, ya en 1864, surgió la Asociación Internacional de Trabajadores y la Organización Sindical Internacional. Esos organismos están constantemente observando lo que está pasando con el trabajo en los diferentes países. Esos son los organismos que crearon una serie de leyes que tienen importancia a nivel mundial y también influyeron en las leyes laborales que se establecieron al interior de cada país. Ellas están exigiendo también que se organice el trabajo en cada país, que se establezcan los salarios adecuados y que se proteja a los trabajadores en su cuerpo y en su seguridad social. Cierto. Bueno, mira, entre lo que está pendiente para solucionar en relación a las condiciones y derechos laborales, ¿qué problemas destacarías como algo que todavía hace falta hacer, arreglar, mejorar? Sí, en realidad quedan varias cosas por mejorar. Lo que te Según decía. Richard Heman, profesor de Relaciones Industriales de la Escuela de Economía de Londres, decía que en muchos países las huelgas son impopulares y los sindicatos han perdido autoconfianza. Pero hoy, dice, los sindicatos parecen más necesarios que nunca, porque el mundo enfrenta nuevos retos en el ámbito laboral, vinculados, por ejemplo,
con la inestabilidad del empleo. Nosotros sabemos que las grandes empresas se trasladan por el mundo a buscar trabajadores lo más barato posible. No les cuesta trasladar las empresas. Por lo tanto, si consideran que es muy caro el trabajo en un lugar, van a otro. También hay otra serie de problemas que están amenazando el trabajo en la actualidad. Podríamos decir la evolución de la tecnología. Ahora estamos dando lugar a los robots. Hay muchos robots que están ocupando esos lugares de trabajo y eso hace que la escasez del empleo sea frecuente. Por otro lado, hay unos problemas gravísimos dentro del mundo. Estamos viviendo en forma demasiado importante la esclavitud. Le llamamos esclavitud moderna, de modo que los gremios deben revisar cómo organizarse para adaptarse a estos nuevos tiempos y para poder solucionar estos problemas que son demasiado graves. También hay una serie de otros problemas, a pesar de que se ha avanzado bastante, que tienen que ver con el rol de la mujer en el trabajo y todas las situaciones que viven las mujeres y también el trabajo de los niños. La esclavitud moderna es una forma de explotación laboral que se define como cualquier situación en que una persona es forzada a trabajar mediante la violencia, intimidación, coerción o cuando se utiliza una deuda manipulada para obligar a la persona a trabajar, cuando se le retienen los documentos de identidad para que trabaje o cuando se le amenaza denunciarlas a las autoridades de inmigración y así la persona trabaja obligada. También puede incluir formas de trata de personas. Nosotros sabemos que hay movimientos de trata de personas entre países, gente que trabajan llevando en camiones a personas de un país a otro, engañadas, con la promesa de trabajar, por ejemplo, en empresas de modelaje, y en realidad las llevan para que trabajen en la prostitución o para otro tipo de trabajos de servicios personales forzados. También está el matrimonio forzado, que es una práctica que está muy arraigada todavía en algunos países orientales, en la explotación sexual, el trabajo infantil. Según la Organización Internacional del Trabajo, actualmente hay 50 millones de personas afectadas por esclavitud moderna. La esclavitud moderna consta de dos componentes principales, el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso. El trabajo forzoso consiste en la explotación sexual comercial, que representa un 63% de todo el trabajo forzoso, y la explotación comercial forzosa. Se supone que una es con algún tipo de aceptación o gente que ya está dispuesta a trabajar en ese ámbito y otra que está forzada a trabajar. Conocemos varias historias de mujeres que han sido llevadas en forma engañosa a otro país y la han obligado a trabajar en estas empresas de explotación sexual comercial forzosa. Las encierran, no les permiten volver. Hay muchos libros que hablan de esas historias. Yo conozco varios programas que se han estado mostrando últimamente con ese tipo de historia. Casi 4 de cada 5 personas sometidas a explotación sexual forzada son mujeres o niñas. El matrimonio forzado está por otro lado. Son actitudes patriarcales muy arraigadas. La abrumadora mayoría de los matrimonios forzosos o forzados fue impulsada por presión familiar. Es decir, la familia casa a las niñitas cuando son muy pequeñas. 2/3 de matrimonios forzados se dan en Asia, en los países árabes principalmente, como Mauritania. También está en Corea del Norte, Eritrea, en África, en la República Centroafricana, también en África, cerca ahí del Sudán, en Sudán del Sur y Afganistán. Esos son los países donde hay muchos casos de este tipo. Gran parte de la esclavitud moderna ocurre en hogares y en granjas y no es visible para el público. Por eso es difícil llegar a estudiarla a fondo. La esclavitud moderna es un problema global que debe ser abordado de manera efectiva para proteger los derechos humanos básicos y mejorar las condiciones de vida y trabajo para todos y especialmente para las personas que están involucradas, obligadas
en estos tipos de trabajo. Los derechos laborales de las mujeres también es otro de los aspectos, como decía anteriormente, que están pendientes. Afortunadamente, se ha avanzado mucho en muchos países. A lo largo de la historia, las mujeres han enfrentado una discriminación significativa en el lugar de trabajo, pero los avances han sido tan significativos en algunos lugares que ya podemos hablar de esos avances. Por ejemplo, ya se habla más de igualdad salarial. Hay muchos países donde las mujeres tienen sueldos muy distintos solamente por ser mujeres, haciendo un mismo trabajo. La protección contra la discriminación. La discriminación en el lugar de trabajo puede afectar significativamente en la carrera de una mujer y limitar sus oportunidades de avance. En muchos países han adoptado leyes y políticas para proteger a las mujeres en la discriminación en el lugar de trabajo, incluyendo la discriminación por embarazo, también por la edad o por la orientación sexual. No hace tanto tiempo, cuando se sabía que una mujer estaba embarazada, si se la consideraba buena para algún cargo, se le desestimaba. La protección a de la maternidad. En muchos países han adoptado políticas de licencia parental que permiten a las mujeres tomarse el tiempo necesario para cuidar a los hijos sin temor a perder su trabajo. Sin embargo, aún en no pocos países se entiende que la paternidad y las labores de casa deben ser solamente trabajo de mujeres. Es algo en que se tiene que avanzar. ¿Por qué la mujer que trabaja tiene que volver a la casa a hacer el trabajo del hogar y el hombre sentarse a esperar que le sirvan? La mujer que trabaja también llega cansada a la casa. También en relación a la crianza de los hijos. No importa cuánto trabajo tenga la mujer, en muchos países aún todavía se considera que es una labor exclusiva de mujeres. Los derechos laborales de los niños. Los niños trabajadores son especialmente vulnerables a la explotación y al abuso laboral. Sin embargo, en los últimos años ha habido importantes avances en la protección de los derechos laborales de los niños. En algunos países se ha avanzado en la prohibición del trabajo infantil. Se han promulgado leyes que prohíben el trabajo infantil y además la edad mínima para trabajar. Además, se han implementado políticas de inspección laboral para garantizar que las empresas cumplan con estas leyes. También está la protección de los derechos a la educación. La educación es un derecho fundamental que está protegido por la Convención de los Derechos del Niño, como también todos los derechos de los niños, pero en no todos los países se cumplen. También se lucha contra la explotación laboral. Los niños son especialmente vulnerables a la explotación laboral. En muchos países han adoptado medidas para combatir la explotación laboral de los niños, incluyendo el fortalecimiento de las leyes laborales y la cooperación internacional para luchar contra la trata de personas, donde muchos son niños. En conclusión, han habido importantes avances de protección de los derechos laborales de los niños y de las mujeres en gran parte del mundo, pero es necesario cerrar la brecha que falta, y una tarea pendiente es la esclavitud moderna. Cierto, muy cierto. Volviendo al tema trabajo, la definición del diccionario es como la actividad humana que contribuye hacia los bienes y servicios dentro de una economía, dentro de una sociedad. Las personas estamos llamadas a trabajar, es necesario para que toda esa comunidad, ese lugar donde vivimos, pues esté mejor. Nadie debe quedarse sin hacer trabajo. Y a mí me gusta buscar eso que en la Biblia, porque yo encuentro que es la fuente donde está todo lo que se debe hacer. En la primera carta de Pedro, versículo 4:10 dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros, para que el servicio que yo hago, el que hace el otro, el que hacemos todo, eso sea un servicio, un trabajo para el bien común. Una parte ahí que dice también en la Biblia, que dice que el que no trabaja, que no coma. Que no coma. Palabra fuerte, pero Dios te diseñó y creó para hacer y hacer la diferencia en este mundo. Él te creó y equipó para hacer una contribución a este mundo. No te creó y equipó para hacer una contribución. No fuiste puesto en esta tierra solo para ocupar un espacio, usar los recursos, jubilarte y morir y se acabó. No, Dios te ha formado para que hagas una contribución única que a ti te corresponde, a mí me corresponde mi parte, para que al dejar este mundo lo dejemos mejor como lo encontramos. Y eso lo hacemos ¿con qué? Con tu trabajo, con tu esfuerzo,
con mi trabajo, con el trabajo que cada quien hace. Lo que necesitas es preguntarte, partiendo en cómo Dios me ha creado, ¿cuál será la más grande contribución que puedo hacer en este mundo? ¿Cómo puedo ser y hacer la diferencia? Un buen ejemplo está en la Biblia de alguien que ha puesto su vida a un lado para poder hacer una contribución. Es la historia del samaritano. Había un hombre que fue asaltado en el camino a Jerusalén, a Jericó. Lo golpearon, le robaron su pertenencia y lo dejaron por muerto allí tirado a la orilla del camino. El primero que pasó caminando junto a él fue un líder religioso, un sacerdote, quien era la persona encargada de ofrecer el sacrificio para la expiación del pecado del pueblo. Y no hizo ni el espacio ni el tiempo en su vida para detenerse y atender al moribundo. Tenía mucha prisa y dijo, no tengo tiempo de ayudar a este hombre ahora. Y siguió su camino. Otro líder religioso, un levita, quien era más experto en toda la ley y los profetas, pasó más tarde por el camino y dijo, tengo mis propios problemas, tengo mis propias metas y ambiciones, estoy tan ocupado estudiando la ley y no quiero contaminarme al ser asociado con este hombre ensangrentado, de ninguna manera. Y pasó de largo dejando agonizante a aquel hombre allí herido. ¿Cuántas veces no nos hemos nosotros detenido? Vemos en la calle a alguien que estaba pidiendo pon, estaba a pie, y como íbamos para el trabajo, o incluso está para la iglesia, pero vamos a hablar del trabajo. No, yo no puedo atender eso ahora porque llego tarde al trabajo. Finalmente, un tercer hombre pasó junto al camino y él, que sí tenía muchas razones para hacerse loco y pasar de largo, porque él era un samaritano y los samaritanos y los judíos se odiaban. Y sin embargo se detuvo, puso al herido, quien era un completo extraño, sobre su burro, lo llevó al mesón más cercano y le dijo al mesonero, aliméntalo, vístelo, cuídalo y a mi regreso yo te lo pagaré. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo hicimos algo con un extraño? Muy rara vez o tal vez nunca, porque no tenemos tiempo ni espacio en nuestras vidas. Pero este hombre sí lo hizo. Él se hizo del tiempo para ayudar. A pesar de su apretada agenda y programa de viaje, se detuvo a la mitad del camino para ayudar a alguien en necesidad. Alguien a quien no conocía y oficialmente era su enemigo quizás. Él dispuso de su propio dinero y fue capaz de comprometerse a pagar la deuda del extraño enemigo. Él tuvo la disposición y la energía. Él no estaba estresado con su trabajo, con las cosas que tenía que hacer y podía esperar aquello. Un tema que aunque no pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero sí estamos hablando que en este tiempo moderno, como el trabajo nos agobia y nos lleva, que tengo que hacer y nos envolvemos en demasiadas cosas. Y mira, a ver, Dios te planeó, te creó y te equipó para hacer una contribución única. ¿Cuáles son las habilidades sin igual con las que Dios te bendijo? ¿Y cómo puedes hoy usar esos talentos para bendecir a otros? ¿En qué forma puedes construir un espacio de tiempo y forma en tu vida, en tu trabajo, para que te puedas enfocar en ayudar a otros y no solo en ti? Y pasar más tiempo con la familia, que el trabajo no se vuelva una esclavitud y volvamos a los tiempos de antes sin querer queriendo, como diría el chavo, ¿verdad? Entonces termino con la frase de la Madre Teresa de Calcuta, que dijo muy claramente que quien no vive para servir, que debe ser la primera meta, la primer propósito, pues no sirve para vivir, porque ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Okay? Muy lindos mensajes, muy lindos. Y entonces vamos a la pregunta final. ¿Está bien? ¿O quieres decir algo? Sí, bueno, la verdad es que eso nos hace reflexionar sobre todo lo que hemos estado conversando hasta la hora. Parece mentira que un patrón haya actuado históricamente como explotador y un trabajador siendo explotado, cuando, como dice la Biblia, nacimos para servir. Por lo tanto, el patrón debería sentir que sirve a los otros ofreciendo un trabajo, y los trabajadores deberían sentir que sirven a la sociedad y al patrón aportando con lo que él puede hacer trabajando. Entonces, vivimos bajo valores muy trastocados y eso hace que estemos en constantes movimientos de lucha para poder ganar derechos. No debiera ser ya así en tantos años de historia humana. Debería haberse mejorado prácticamente en todo. Entonces, sí, debería haber una buena relación entre obreros y patrón para el mejor servicio de todos, porque unos obreros
y los conformes, que estén bien atendidos, van a hacer un mejor trabajo. Un buen patrón debería tener eso claro, pero pues como los intereses económicos y la bobera que tiene la gente ahora se le va la razón de ser de la existencia porque estamos aquí, pues entonces caemos en esas barbaridades, ¿verdad? Ese sería el mensaje que tú le enviarías a los trabajadores del mundo que hoy celebran el Día del Trabajo. Bueno, yo le diría a los trabajadores del mundo en este Día del Trabajo, primero que nada, que quiero saludarles, desearles que para cada cual sea un disfrute y un día de descanso, el día de la celebración del Día del Trabajo, sin olvidar que este es un día que debemos recordar la importancia del trabajo y el valor de cada uno de ustedes, el valor que cada uno de ustedes aporta a la sociedad a través del trabajo. Es gracias a vuestra dedicación y al esfuerzo diario que el mundo avanza y progresa. Sabemos que el trabajo no siempre es fácil, pero es mucho más fácil para nosotros en la actualidad que a los trabajadores que nos precedieron. Ojalá nosotros podamos hacer algo para que nuestros nietos vivan en mejores condiciones laborales, sociales y humanas que nosotros, acortando la brecha entre las situaciones que aún se viven entre los trabajadores y los patrones, entre los pagos que se reciben por los trabajos y lo que realmente debería recibirse por el esfuerzo que hace el trabajador. También por la forma en que el patrón trata a sus trabajadores, es el que da el trabajo, pero como decía Anita recién, el trabajo debe ser un acto de amor hacia a los otros, no un acto de explotación. Esas son actitudes en que los patrones a veces caen por ambición, porque quieren ganar más dinero. También hoy día tenemos que pensar que es un día tan especial porque tenemos que recordar a todos aquellos que rindieron su vida por mejorar nuestras condiciones de trabajo, por lo que les pido que en algún momento del día hagan un minuto de silencio para honrarles y agradecerles. No, ya sabemos que hay mucho por hacer. Hay trabajadores que siguen en condiciones injustas y abusos laborales. Por eso debemos seguir luchando por la justicia social y por la dignidad de todos los trabajadores. Teniendo todo eso en cuenta, les deseo un feliz Día Internacional de los Trabajadores. Amén, amén. Quiero agradecer María Raquel por este ratito que hemos estado aquí, agradecer especialmente a Encuentros Virtuales Creativos por este espacio que nos permite transmitir esta información que es tan importante. Yo estuve escuchando cosas que yo no había oído, que no sabía. Es maravilloso poder compartir y poder dejar a las generaciones futuras toda esta información. Agradezco infinitamente a este espacio que nos ofrece Encuentros Virtuales Creativos para estas reflexiones de domingo, que son temas tan importantes. Y pues me despido hasta una nueva ocasión que me inviten. Me encanta poder compartir y buscar información. Eso a mí me fascina. Muchas gracias a ti también, Anita. Un gusto de haberte tenido en el programa, Anita. Un abrazo grande. Ha sido un placer, me encantó pasar este ratito contigo.